Shalom Uraja, Shavua Tov, Chodesh Tov, Umevorach. Hoy comenzamos el mes de Sivan ya. Motzai Shabbat. Estamos entrando en el día de Rosh Chodesh, primer día del mes de Sivan. Estamos a una semana, un poquito menos, una semana, 6 días de la fiesta de Shavuot. Vamos a estudiar nuestro Daf Yomi de hoy, Daf Ain Het, página 78 de nuestro tratado de Shabbat, en el octavo capítulo que comenzamos ayer. Muy bien, entonces estamos así. Había dicho la Mishnah, nos había dado una serie de medidas que una persona podía salir o no salir con ellas a la calle. Y estábamos hablando particularmente de líquidos. Habíamos visto el vino, que tenía una medida de un revi'it, un cuarto de un revi'it. ¿Por qué? Porque ese vino después se iba a completar con agua. Habíamos visto el tema de la leche y el tema de la miel. Muy bien, bienvenido, un segundito. Ahora sí, seguimos. Entonces, vamos a comenzar ahora donde está ahí marcado en amarillo y dice así. Dice Maim que de la Shuf bajeneta kilor. La cantidad de agua que yo puedo sacar en Shabbat no puede ser más que el agua necesaria para enjuagar con él el kilor. Kilor habíamos visto que era un tipo de parche que se pone en el ojo para hacer curación, para curar. Entonces dice Amara Valle, Mirdi, es decir, he aquí la regla general en cuanto a la cantidad que nos hace infringir la prohibición en Shabbat de sacar algo. Dice así, Kol milta, dishjija, veloshjija, azul rabanán batar dishjija, lecula. Dice, toda cosa que tiene posibilidad de ser algo usado de manera común y algo de manera no común, los sabios fijaron la halajá según lo que es común, aunque ese shiur sea de una manera lecula, es decir, que va a ser más permisivo que el otro shiur. Es decir, tenemos, por ejemplo, dice aquí, lo vamos a ver después los ejemplos, es decir, si yo tengo dos usos para un líquido, uno, por ejemplo, que estábamos viendo aquí que es para curación y otro que es para beber, bien, los sabios fijaron el shiur que es para la curación como aquel, el más común, perdón, digamos que es el de beber, por ejemplo. Entonces, a pesar de que para beber hace falta mucho más agua, por ejemplo, vamos a hablar de agua, que para curación, entonces fijaron como el agua, es decir, están fijando la cantidad para infringir Shabbat según la medida más común, para el uso más común, aunque esa medida sea lecula, es decir, es más permisiva que la otra. Dice shjija u shjija, ahora sí este líquido tiene dos funciones, una función que es común y otra función que también es común. Bien, azul rabanán batar de shjija lejumbra. Entonces ahí los sabios decidieron que la cantidad que se puede transportar es aquella de las dos que es común, pero según la regla más estricta, lejumbra. Bien, por lo tanto, en cuanto al vino, pregunta la Gemara, shetiato shejija, urefuato lo shejija. Es decir, aquí quedamos en el vino. El vino se usa para beber, es el uso común, pero no se usa para refua, para hacer curación con él. Azul Rabanán batar shetiato de shejija. Entonces los sabios fijaron la cantidad que una persona puede sacar en Shabbat sin infringir según su uso común. Lecula, según la versión más permisiva. Entonces ahí fijaron que la persona no es culpable de transportar vino en Shabbat hasta que tenga lo suficiente para hacer mezigatacos, es decir, un vaso de verajá, de Birkat Hamazon, que después lo va a diluir. Pero no es culpable si saca de vino lo suficiente para mojar el kilor, es decir, ese parche que dijimos que íbamos a poner sobre el ojo. Dice Ujmoken, y de la misma manera, le cabe jalar, lo mismo pasa con la leche. ¿Cuál es la leche? La leche, agilato shejija, refuato lo shejija. Es decir, la gente, ¿qué uso se usa? ¿Para comer
Sí, para hacer refuá no se utiliza normalmente. Entonces los sabios fueron según la cantidad de agilato, de cuánto es lo normal de comer o de beber en este lado. Y por eso es lecula, es decir, que es una cantidad muy superior a la que yo podría llegar a utilizar si yo vengo a hacer una curación, una medicina con eso. De Bash, lo mismo, ahora vamos a ver qué es lo que pasa con la miel. Sheagilato shejija, vegam refuato shejija. Es decir, que se utiliza tanto para comer como para hacer ungüentos, ¿sí? Azul Rabanán batar refuato lejumbra. Entonces ahí los sabios fijaron la cantidad según el uso de los ungüentos, es decir, para la curación, y ahí estamos siendo más estrictos. ¿Por qué? Porque hace falta mucha menos miel para lo que yo voy a utilizarla para curar algo que la que yo podría comer. Y entonces por eso estoy siendo más estricto. Ela, entonces vamos a ver ahora aquí. Acabamos de decir que el agua, dijimos que de la shuvah en esta kilor. ¿Cuánta agua es una persona culpable si sacó en Shabbat? La que se hace para untar en ella el kilor. Bien, dijimos aquel parche que va a ser para poner el ungüento en el ojo. Ahora, esa cantidad que yo voy a poner en el parche es muy poquita respecto a la cantidad que la gente normalmente bebe. Entonces, ¿qué estamos viendo? Estamos viendo lo contrario a lo que hemos dicho en la regla general. La regla general dijo que un líquido que tiene dos usos, uno habitual y uno menos habitual. Los sabios fueron según el uso habitual, es decir, aquí beber es el habitual y hacer curación es el no habitual. Entonces, ¿qué? Deberían haber hecho al revés, deberían haber dicho que la cantidad de agua que se puede sacar debería ser un revit, porque es la medida que se aplica a todos los líquidos. Entonces dice así, dice el amaim. Entonces, ¿qué vamos a ver respecto al agua? Mierde. He aquí, shetiato shejija o refuato lo shejija. Es decir, que la costumbre, lo más habitual es beber. Y lo menos habitual es hacer ungüentos. ¿Sí? Maitama, entonces, ¿por qué los sabios, Azul, Rabanán, Batar, Refuató, Lejumbra, por qué los sabios fueron según la cantidad que se utiliza de agua para la curación y que eso es una medida más estricta? Amar Abaye dijo Abaye, Begalil Ashanu, es decir, esta Mishnah que estamos estudiando fue enseñada en el Galil. ¿Qué es lo que pasa en el Galil? En el Galil la gente bebía solamente vino, es decir, había mucho vino y únicamente lo utilizaban, y se bebía vino sobre todo. Entonces el agua era poco común y entonces por eso lo menos corriente era beber agua y lo más corriente era utilizarla para la curación. Entonces dice Rabamar y Rabba dice, afilu tema Mishar Mekomot, incluso si vienes a decir que eso fue enseñado en otro lugar que no es en el Galil, que no es en el norte de Israel. Tampoco es difícil de entender. ¿Por qué? Porque tenemos que decir que de Shmuel, esto fue enseñado según la opinión de Shmuel, de Amar Shmuel, pues dijo Shmuel, Kol shekeyane masu umetalele. Es decir, todos los líquidos que tienen curación, ¿sí? Molestan en el ojo. Cuando se ponen en el ojo, molestan a la visión. Levar mi malla de masu velo metalele. Salvo el agua que se puede utilizar para curación y no molesta en el ojo. Por lo tanto, a pesar de que incluso en los otros lugares, ¿sí? También se utilizaba únicamente agua para hacer este kilor que hemos dicho. Y por eso se considera como un uso corriente. Seguimos y dice la Mishnah, dijo, Ushel con la mashkin berrevit, y el resto de líquidos, la cantidad es un revit. Es decir, si yo saco un revit de algún otro líquido, entonces estaría infringiendo la prohibición de Shabbat. Entonces dice ahí la Gemara, dice, Tanur Rabbanan, enseñaron nuestros sabios en una veredita, una persona que saca sangre y todo otro tipo de líquido en Shabbat, la medida es un revit. Rabbi Shimon ben Elazar Omer, Rabbi Shimon ben Elazar dice, la sangre, es decir, hay diferentes tipos de sangre. Una sangre cuya medida es que de likhol be'ain ajat. Es decir, aquella cantidad de sangre que se necesitaría para pintar un ojo. Es decir, sabemos que
una forma de maquillar, de colorear, era poner azul en el ojo. Bien, y para eso a veces se utilizaba sangre. Sheken, Kohalim, Le Birkit. ¿Por qué? Porque esta sangre, es decir, el uso de la sangre para pintar el ojo era de motivo de curación. Es decir, quien tiene en su ojo un golpe que se llama Birkit, lo colorea con sangre. ¿Sí? Y dice, Umay Ninhu, ¿y de qué tipo de sangre estamos hablando? Dama de Tarnegolta Vara. Estamos hablando de la sangre una gallina salvaje. ¿Sí? Salvaje o silvestre, por así decir, ¿no? Que la Torah lo llama Dujifat. Al Rabbi Shimon ben Gamliel dice Omer, Bemindam, ¿de qué otro tipo de sangre estamos hablando? Dice Dam, que del Holbo Ainahat, Sheken Kohalim le Yarud. Es decir, hay otro tipo de golpe o de enfermedad que también se trata con sangre en el ojo, que se llama el Yarud. Bien. ¿Y cuál sería esta sangre que se utiliza para el Yarud? Dice Bedam Dihrushtina, es decir, con la sangre de un murciélago. Vesimanaj. Y como yo sé cómo funciona cada cosa, dice Gaba le Gaba, Vara le Vara. Es decir, el interior para el interior y el exterior para el exterior. Es decir, la sangre del murciélago, que el murciélago vive en la ciudad, se utiliza para la herida interior. Bien, es decir, el yarud. Y la sangre del gallo silvestre se utiliza para la herida que está en el exterior. Bien, que dijimos que era el birkit. Ahora dice, Bame de Marima Murim, ¿de qué estamos hablando? Bemotzi, Mereshut Leshut de Shabbat, es decir, aquella persona que saca de un dominio a otro en Shabbat. Abalmasnia Beotzi, pero una persona que oculta y saca, incluso cualquier pequeña cantidad, la persona sería culpable de infringir Shabbat. Rib Shimon no está de acuerdo con esto y dice, Beomer, Amer de Barima Murim, ¿de qué caso estamos hablando? En el cual la persona es culpable por sacar la cantidad para pintar un solo ojo, es decir, bemasnia, cuando la persona esconde esa cantidad. Aval, pero si sale bemotzi, ¿sí? sin ocultarlo, Enohayab no es culpable por la sangre hasta que no sea un revi'it. Y continúa la veraitá y dice, Umodim, Jajamim y los sabios están de acuerdo, es decir, Rabbi Shimon ben Elazar y Rabbi Shimon ben Gamliel, ¿sí? A pesar que ellos opinan que la sangre es hayab, está infringiendo Shabbat, bestam, con cualquier cantidad, que le dijo ain ejad, con cualquier cantidad de sangre como para pintar un solo ojo, de Jolofán, de todas maneras, sí, ellos están de acuerdo con Rabbi Shimon, bemotzi shofchin, maim serujim, es decir, una persona que saca shofchin, es decir, aguas que son pestilentes, al dominio público. Sheshi'uran bestam, que la cantidad stam, es decir, si no se fija para una función específica, es un revi. Dijo que el sabio, que estudiamos en una vereita, Bamir de Barima Murim, ¿de qué caso estamos hablando? Aquí, perdón, me pasé. Perdón, no era ahí. Aquí está. Bamir de Barima Murim. Dice así, Amar dijo que el sabio, ¿de qué caso estamos hablando? Bemotzi, abal bemasnia koshehu, es decir, aquella persona que saca, aquella persona que oculta esa cantidad, cualquier pequeña cantidad que oculte y la saque, sería culpable de profanar Shabbat. Y pregunta la Gemara y dice, Atu masnia lav motzihu, ¿y acaso aquella persona que oculta no es culpable por haber sacado? Entonces responde la Gemara y dice, Amar Abaye, dijo Abaye, Ajabe Mayaskin, ¿de qué estamos hablando aquí exactamente? En la veredita, ¿de qué está hablando? Betalmid
Llamarlo rabó, lej ufane li makom le seuda. Es decir, de un alumno que su maestro le dijo, ve y prepárame un lugar para la comida. Alá ufanalo, fue y le preparó un lugar. Y la ley dice que si le preparó una cosa, un lugar, shirhu hashuv lakol, entonces cualquier cosa que él va a poner en esa mesa es una cantidad que es importante para él, ¿sí? Y por eso va a ser culpable por esa pequeña cantidad que reservó para su maestro. Bien, Vimhu davar, Sheeno hashuv lakol, y si es algo que no es importante para nadie, entonces esto dependería. Dice, Im Aznea Rabba, si su maestro para él es importante, Mehayev y Lave, entonces ahí va a ser culpable de hacer ocha, de sacar, Ve y Lave, y si no, lo Mehayev, entonces no va a ser culpable el alumno de haber sacado eso. Amarmar dijo que el sabio, aprendimos en la Bereita, Modim Jajamil le Rabbi Shimon, Bemotzi Shofhin. Los sabios estuvieron de acuerdo con Rabbi Shimon de aquel que saca Shofhin, dijimos que eran aguas pestilentes. Le reshuta Rabbim, Sheshiuram Berreviit, que la cantidad para ser culpable en Shabbat es un Reviit. Y pregunta la Gemara y dice, Shofhin Lemai Hazu. Es decir, ¿para qué se van a utilizar esas aguas pestilentes? Este Shofhin, responde la Gemara, Amar Rabbi Yirmiyah, dijo Rabbi Yirmiyah, Legabel Bahem etatit, es decir, para formar el barro. ¿Sí? Beatania, y así se enseñó en una vereitá, que la cantidad de aquella persona que saca barro es lo suficiente como para hacer picor, la boca de un crisol. Es decir, se preparaba un crisol de barro y se hacía un pequeño agujero. Y ese agujero se tapaba también con barro para aumentar el calor. Y estamos hablando de un crisol que se va a utilizar para la fundición de metales, con lo cual el calor debería ser muy intenso. Bien. ¿Sí? Es decir, el alfarero o el que trabaja el metal prepara el crisol, pone dentro los materiales y el fuego, y después lo que hace es que hace un pequeño agujero que se llama piacor y por ahí mete el fuelle. Cuando hace falta darle fuerza al fuego, mete el fuelle y mete aire. Pero si no, eso lo tapa. Bien, la cantidad de barro necesaria para tapar eso, esa sería la que la persona es culpable de sacar en Shabbat y profanar. Dice, entonces dice, pero entonces, ¿cómo puede ser si se enseñó en una vereita que el barro para hacer con él picor, es decir, para tapar esta boca del crisol, eso sería lo que sería la persona culpable en Shabbat? Dice la Gemara, dice Lokash, no hay dificultad entre las dos veraitos. Ha dim gabel, ha de lo megabel, es decir, en un caso estamos hablando de que la persona vino a formar el barro, ¿bien? Y la persona no se va a molestar en formar el barro, entonces ahí no se le considera, no estamos hablando de ese caso, estamos hablando del caso en el que la persona ya tenía el barro hecho. Y ahí es donde va a ser culpable por meter ese agua para tapar esa boca del crisol. ¿Por qué dice le en Adam Toreach le Gabel Tir Bishvil la Azot Pico? Si la persona no se molesta en formar el barro para tapar la boca del crisol, sino que porque es una cantidad muy pequeña. Entonces, que hace mucho más barro y lo utiliza para otras cosas también. Muy bien, con eso llegamos a la siguiente Mishnah y nos dice así la Mishnah. Hamotzi, Hebel, el que saca una cuerda en Shabbat, es culpable. ¿Sí? Hu in yeshbo, si la cuerda tiene una cantidad suficiente para hacer un ozen, la cupa, es decir, para hacer un asa en una cesta de mimbre. ¿Sí? Aquella persona que saca gemi, es decir, goma, ¿verdad? Que dé la azot tlai para hacer algo que va a pegar a un utensilio para que se pueda colgar.
¿sí? Un asa que va a ser algo para colgar con ello. Y la pega a una napá, a una quebara, es decir, a un tamiz o algún tipo de utensilio. De viuda, Jolek, de viuda no está de acuerdo con eso y dice que delitol, mi menú, mi dat, min al lekatan. Es decir, cuál es la cantidad de goma que no se puede sacar en Shabbat, la cantidad que vas a utilizar para medir la largura del pie de un niño pequeño para dársela al zapatero para que le haga zapatos de esa medida. Sigue la Mishnah y dice, la cantidad de papel, neyar, que se puede sacar en Shabbat o hasta que esa medida que se puede sacar para no infringir, que del Yechtov Alab Kesher Mohsin. Es decir, la cantidad que es necesaria para escribir en él el Kesher Mohsin. ¿Qué es el Kesher Mohsin? Kesher Mohsin son dos letras que escribían en un papel aquel que era el recaudador de impuestos. Entonces, el recaudador de impuestos, cuando pasaba por algún lugar, y recuperaba los impuestos, a cambio daba un papel con dos letras que eran sus iniciales, para que si en algún momento le venía a decir, oye, no has pagado los impuestos, él enseñaba el papel y decía, no, ya pasó por aquí el del Mejes, el del impuesto, el de la aduana. Bien, digamos, si Kesher Mohsin Hayab, y el que saca un Kesher Mohsin, este tipo de papel, también es Hayab. También es culpable de profanar Shabbat. Seguimos con la Mishnah y dice Neyar Mahuk, papel que está borrado, es decir, es un papel que está usado, donde yo no voy a poder escribir, porque ya está escrito. Entonces, ¿cuánto tiene que ser? Fue escrito y fue borrado, es decir, no es apto para que yo vuelva a escribir en él. Entonces, si tiene un gran trozo, es decir, lo suficiente como para poner sobre un frasco de perfume. Es decir, yo voy a recubrir en la boca del frasco con ese papel para que el olor no se pierda. Muy bien. Ahora dice la cantidad de piel que yo puedo sacar, de cuero, que de la azot kamea, es decir, para hacer un kamea. Habíamos visto ya lo que era un kamea, era un tipo de amuleto. Y no está hablando del amuleto en sí, sino que está hablando del estuche que se le hacía al amuleto. Ahora, hay una cosa que viene aquí entre paréntesis, que no todas las versiones lo traen. Dice, duxustus, que del lector medusa. Ok. Duxustus es un tipo de pergamino. Bien, normalmente la piel del animal para conseguir hacer el pergamino tiene diferentes capas. El duxustus es la capa más interna, que es una capa mucho más gruesa, es un pergamino mucho más duro y más difícil de trabajar. Le dice duxustus, la cantidad para escribir una mezuzá, es decir, en la cantidad de pergamino necesario para escribir una mezuzá. Y sigue, dice, clav, pergamino normal. Si hay suficiente como para escribir una parashá ketana en los tefilim, es decir, lo suficiente para escribir de las parashiot que hay en los tefilim, la más pequeña. ¿Cuál es la más pequeña? La parashá de Shema Israel. Dio tinta. ¿Cuánto es la medida? La medida es lo suficiente para escribir dos letras. Kehol. Hol es un tipo de color que se utilizaba para pintar los ojos, ¿verdad? Dice que de Likol Ainahat, es decir, la cantidad de pintura como para pintar un solo ojo. Debek, pegamento, que de Liten Berroshó a Shafshaf, es decir, como para poner sobre la cabeza, sobre el extremo del Shafshaf. ¿Qué es el Shafshaf? Era una trampa para pájaros. Es decir, un palo que se ponía y sobre ese palo se llenaba de pegamento, es decir, un palo con un travesaño. Sobre el travesaño se llenaba de pegamento, se ponía mucho pegamento, y cuando los pájaros se posaban, entonces quedaban atrapados ahí. Zefet de gofrit, es decir, alquitrán y azufre, que de la azot neked, es decir, como para hacer un agujero, para tapar un agujero. Es decir, normalmente se utilizaba un tipo de utensilio para tratar lo que es la plata líquida. Si está muy caliente, se utiliza un utensilio de arcilla y se tapaba con gofrit, con alquitrán o azufre. Entonces, la cantidad que yo necesito para tapar
un pequeño agujero ahí, sería la que está prohibida sacar en Shabbat. Ahora dice Sha'aba, la cera, ¿sí? Si hay suficiente como para poner para tapar un pequeño agujero, ¿sí? Resit, que es ladrillo molido, ¿bien? Si hay suficiente como para hacer picor, shell, sorfe zahab. Es decir, yo puedo hacer ahí con ese ladrillo molido un crisol para los que funden oro. Rabbi Yehuda dice que de la azot pitput, ¿sí? Que es el pitput, son las patas que sostienen ese crisol del que funde oro. Subin, que del iten al pi kor shel sorfe zahab. Subin habíamos visto que era un tipo de paja que salía de las espigas, bien, y a veces cuando no había carbón se utilizaba ese tipo de paja para avivar el fuego. Entonces, subin yo puedo sacar en Shabbat hasta una cantidad necesaria para poner en el crisol de aquella persona que funde oro. Sid, que es cal, que de la sod, que taná shebabanot, es decir, para poder pintar con cal el dedo pequeño de las chicas, de las mujeres. ¿Por qué? Porque era una forma de adornarse. ¿Sí? Rabbi Yehuda por su parte dice que la cantidad de sid, de cal que se puede sacar, es que de la azot kilkul. Kilkul es un tipo de adorno también que se pone en el pelo. Y el Ben dice, el Ben Omer, que de la azot un dipai. También es otro tipo de adorno del pelo que después la Gemara nos va a explicar. Muy bien, entonces hasta ahí llegó la Mishnah. Vamos a seguir con la Gemara. Hebel, dijimos una cuerda. Dice Hebel, Nami, Lejayev, que de la Sotlai, Lenapa, Velichbara. Es decir, dijimos que la cantidad de cuerda que yo puedo sacar, o que a partir de la cual yo estoy infringiendo Shabbat, es si saqué suficiente cuerda como para hacer un asa en una cesta de mimbre. Pero entonces, ¿por qué no me dice la Mishnah que también podría sacar como para hacer un asa o algo para colgar un napá u otro tipo de utensilio? Es decir, un tamiz u otro tipo de olla. Entonces dice que van de Harik Bemana, lo abde Inshai. Dice, no, ¿por qué? Porque este tipo de cuerda, cuando se hace un asa con esto, a un utensilio le hace algunas marcas. Entonces las personas no lo utilizan para hacer este tipo de agarres. Tanura Banan enseñó a nuestros sabios en una vereita. Shiura Motzi Hutzin, es decir, lo que se puede sacar de Hutzin. ¿Qué son Hutzin? Son lulavim, son hojas de palmera. ¿Cuánto es? Que de la azot ozen, es decir, lo suficiente como para hacer un ozen. Un ozen es una oreja, no es una oreja, es un utensilio, le hacemos una oreja, que es un asa. Bien, es decir, un asa para una cesta, ¿sí? Que está hecha de justamente de la corteza de palmera. Ahora, ¿cuánto es lo que yo puedo sacar de siv? ¿Siv qué es? Siv es otro tipo de planta que crece alrededor de la palmera. ¿Sí? Ajerim Ombrim, otros dicen, aquí nos dice que Ajerim es decir, el Rabbi Meir, que deliten al pi mashpech katan bishvil esanen etayain. Es decir, ¿cuánto yo puedo sacar? Lo suficiente como para poner sobre un colador pequeño que me va a servir para colar el vino. Bien, ¿cuánto es un rebab? Rebab yo puedo sacar, rebab es grasa, ¿sí? Que de la suj tajat ispagin katan, es decir, como para poner, para untar o para ungir un ispagin, que veremos lo que es también, es decir, ese ispagin que después vamos a poner en un horno. De kama shura, ¿y cuánto es esa cantidad? Que sela, es decir, como una moneda de un sela. De Ataña, pero si se enseñó en una veraitá, que groguere, que la cantidad que se puede sacar es como una groguere, como un higo seco. Dice, idi beidi hachiurahu. Dice, tanto la cela como el grogueret, estamos hablando de la misma medida. Ahora, mojín, sigue la veraitá y dijo, mojín, que de la sot kadur ketana. Dice, ¿cuánto yo puedo sacar de mojín? Moj son
diferentes tipos de trapos pequeños y suaves, ¿sí? Entonces, de algodón, ¿sí? Entonces dice, ¿cuánto yo puedo sacar? Que de la Sot Kadur Katán, como para hacer una pequeña pelota con ello. Kama Shiguro, ¿y cuánto es la medida de esta pequeña pelota? Que goz, como una nuez. Muy bien, aprendimos en nuestra Mishnah, donde dijo que el papel que del Yichtov Alav Kesher Mohsin, es decir, el papel que yo puedo sacar en Shabbat, es hasta un papel en el que yo podría escribir un Kesher Mohsin, es decir, habíamos dicho que era el papel que daba el recaudador de impuestos. Tana, se enseñó en una vereita. Kama, ¿cuánto se escribe en un Kesher Mohsin? Shteotiyot, 2 letras. Y pregunta la Gemara y dice, un minhu, vamos a traer una aparente contradicción entre una vereita, ¿sí? Donde dijo, Amotzin y Yar Halak, una persona que saca un papel que no se escribió en él, Halak, In Yeshbo que de Lichtov Sheteotiyot, si tiene suficiente para escribir 2 letras, Hayab, es culpable. Veim Lav Patur, y si no, está exento. Entonces dice, a priori, nosotros entendemos que es culpable si hay para escribir 2 letras normales, pequeñitas, ¿sí? Como las del Mohsin, como las del recaudador de impuestos. Entonces responde la Gemara y dice, Amar Rav Sheshet, dijo Rav Sheshet, Masheteotiyot, ¿cuáles son estas 2 letras que nos habla la Beraita? Sheteotiyot, el Kesher Mohsin, justamente estas 2 letras del recaudador de impuestos. Rabba Amar, por su parte, Rabba dice que la intención de la Beraita es que la cantidad de papel ¿sí? Que está prohibido es si yo tengo suficiente espacio para escribir Sheteotiyot Didan, Ubet Ajiza. Dice, no, Rabba no está de acuerdo. Dice que tiene que ser el espacio para escribir 2 letras y además que haya espacio para que yo pueda sujetar el papel. De ahí no Kesher Mohsin, es decir, que eso es el mismo shiur que el Kesher Mohsin, que este papel de recaudador de impuestos. Es decir, que se escribe en él 2 letras grandes, ¿sí? Sin necesidad de un espacio para sujetarlo. Y pregunta la Gemara sobre esta explicación de Rabba y dice, Mitibe, ¿sí? Si estudiamos en una vereita, Amotzino y Armahu, como una persona que saca un papel que está borrado, Ushtar Hov Parua, y un contrato de deuda que fue cobrado, In Yesh Beloben, es decir, si hay en el margen, ¿sí? Shelo que de Lichtov Sheteotiyot, es decir, el espacio suficiente para escribir 2 letras, o si hay Bekuló que de Lichroj al pi tzlohit ketana shel paliatón, es decir, suficiente como para poner sobre la boca de un frasquito de paliatón, es decir, que habíamos dicho que era un aceite balsámico de melocotón. Hayab, en ese caso, es culpable. Mishum shotzi davar raúl leshimush, ¿por qué? Porque sacó algo que es útil, que puede ser utilizado. Veimlav patur, y si no, está exento. Si yo no puedo hacer eso con ese trozo de papel, estoy exento. Entonces viene y ahora y analiza y dice así. Bishlama le rab, sheshet de amar, mai sheteotiyot shel kesher mochsin, shapir. Según la opinión de Rab Sheshet, que cuando dijo las 2 letras está hablando de las 2 letras del Kesher Mohsin, entonces también la vereita, ¿sí? Se puede explicar según su punto de vista. Él ale Raba, pero según Raba, que dijo que las 2 letras Didan Ubet Ajizá, que cuando dijo que el espacio que tiene que haber son para las 2 letras y para el lugar para sujetarlas, para sujetar el papel. De Hainu, es decir, que la medida la medida de las letras del Kesher Mohsin, que no tienen un lugar para sujetar el papel. Entonces, aquí hay una dificultad. Entonces dice, ajá, beta jizá lo tzari. Dice, en este caso, no es necesario un lugar para sujetar. Y entonces responde la Gemara y dice, Kash, efectivamente, esto es una dificultad para Rabba. Según la opinión de Rabba, tiene un problema con esta vereita. Tanura Banán, explicaron nuestros sabios una vereita. Kesh el Mohsin, el papel del recaudador de impuestos. Y Motzio, Hlo,
Herauhu la mojes hayab. Misherau la mojes patur. Es decir, si lo sacó antes de que se lo enseñó al recaudador de impuestos, es hayab, es culpable de haberlo sacado. Y si lo sacó después de habérselo enseñado al recaudador de impuestos, está exento. ¿Por qué? Porque ya no lo necesita. Es decir, ese papel lo tenía para qué? Para mostrárselo al recaudador de impuestos. Pero en el momento en el que ya lo vio, el recaudador de impuestos ya sabe que ya cobró por ahí. Entonces no necesita más este papel y como no tiene un uso, entonces la persona estaría exenta. La viuda dice, Af, Ahu, le mojes hayab, que incluso aunque ya se lo enseñó al mojes, al recaudador de impuestos, también es culpable de transgredir Shabbat. Y pené, porque lo necesita aún. Y pregunta la Gemara, Mai Benaihu, ¿cuál es la diferencia entre ambas posturas? ¿Dónde está la discusión entre ambos? ¿Por qué dijo la viuda que aún necesita ese papel? Responde la Gemara y dice, Amarabaye, Ika Benayu. Esta es la discusión, aquí está la machloket entre ambos. Dice, Rehite Mochsa. Es decir, hay algunos recaudadores de impuestos que van detrás de los que transgreden y no pagan los impuestos como deberían, para ir a culparles y decirles que no pagaron los impuestos. ¿Sí? Y según la viuda, ¿sí? Entonces se guardaba ese Kesher Mochsin, ese papel, para mostrárselo también a ellos. Verifne Jajamim lo hayu shombrim al Kesher Mochsin bishvil kach. Y según la opinión de los sabios, no era necesario guardar este papel por este motivo. Es decir, que una vez que ya había mostrado que había pagado, nadie más le iba a venir a reclamar de vuelta. Raba por su parte dice, mojes gadol, un mojes katán y kabnayu. Raba dice que la diferencia entre las dos opiniones, ¿cuál es? Es decir, un mojes gadol, un mojes katán, es decir, un impuesto grande, un impuesto pequeño. Bien, estamos hablando sí, es decir, ahí donde hay eh, bien, es decir, si es una gran cantidad que pagó de impuestos, entonces ahí sí que lo va a guardar para demostrar, quedarse siempre con la prueba. Pero si no, entonces ya no lo necesita más. Rabashi por su parte dice, Had Mojes y Kabenayu. La diferencia entre ambos, ¿cuál es? Es un tipo de impuesto. Dice, incluso en un lugar donde hay un solo recaudador. ¿Sí? ¿Por qué? Es decir, donde hay un solo recaudador no lo necesita, porque ya se lo enseñó. Pero si es un lugar donde hay varios recaudadores, entonces sí que va a necesitar el papel y se lo va a guardar. Llamarle de Gabra de Mojesana. Es decir, le va a decir, fíjate que yo ya se lo enseñé esto al otro recaudador. Muy bien, Tanur Rabaná, enseñó nuestras aves en una veraita. Estamos aquí, Tanur Rabaná. Dice, Amotzi Shtarhov Achelo Perao Hayab. Es decir, el que saca un contrato de deuda, ¿sí? Es decir, que alguien le debe dinero hasta que lo cobró, es decir, antes de que lo haya cobrado, ¿sí? Es culpable. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque aún le es importante, es decir, yo tengo un pagaré de que alguien me debe dinero. Bien, y para mí ese pagaré todavía es importante mientras yo no lo haya cobrado. ¿Por qué? Porque eso para mí vale mucho, vale dinero, vale tanto como el préstamo. Bien, ahora dice, Mishe, pero si ya lo cobré, Patur, estoy exento. La viuda dice, Mishe, Hayab, incluso que lo haya cobrado es culpable. ¿Por qué? Mi pene está hijo, porque aún así lo necesita. Y pregunta a Gamará y dice, Mai Benayo, ¿cuál es la diferencia? ¿Dónde está la discusión entre ambos? ¿Por qué dijo Rabbi Udá que aún necesita ese papel? Responde Gamará, Amar Rabbi Yosef, dijo Rabbi Yosef, Asur Lishhot Shtar Parua y Kabenayu. Es decir, la discusión, ¿dónde está? En que está en la opinión que dice que está prohibido quedarse con un
pagaré que ya fue cobrado. ¿Sí? Es decir, Rabanán, los sabios dicen Azurishot Shtar Parua, que los sabios dicen que está prohibido quedarse con un pagaré que ya fue cobrado. ¿Sí? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque sospechan los sabios que, que vaya a ir a otro betadín y vaya a decir, mira, este señor todavía me debe dinero, ¿sí? Entonces va a querer volver a cobrar ese dinero que ya le debe. Rabbi Yehuda Sabar, y por su parte Rabbi Yehuda opina, mutarle a Shot Shrat Parúa, es decir, yo puedo sacar, me puedo quedar con un pagaré que ya fue cobrado, ¿sí? Y por lo tanto, si lo saco a la calle, estaría siendo culpable, ¿sí? ¿Por qué? Porque ese papel sería suficiente como para tapar la boca del frasquito de aceite balsámico. Abaye dice por su parte, de Kule Alma todo el mundo está de acuerdo, es decir, tanto la viuda como los sabios, Azul y Shot Parúa, que está prohibido quedarse con un pagaré que ya fue cobrado. Aja, y aquí la discusión donde está, Bemode Bishtar, She Ketabo, Shetarir le caimó, Kami Pligue. Es decir, aquí ellos discutieron sobre qué, sobre el prestamista que está de acuerdo que escribió ese Shtarhov, ese contrato de deuda, ¿sí? Si tiene que cumplirlo y decir que no lo cobró. No, no es que va a decir que lo cobró, sino que va a decir que ese shtar, que ese documento está mal hecho. Están acá, Kama Sabar, el primer sabio, ¿qué es lo que opina? Que aquella persona que pide prestado, Modebishtar Sheketabo, es recaimó. Es decir, que una persona que acepta una parte de la deuda, es decir, efectivamente, sí, a mí, sí, yo sí que escribí este contrato de deuda, el que pidió prestado, ¿verdad? Él va a venir y va a decir, ok, sí que fue escrito ese shtar, pero está mal escrito. Entonces, la primera opinión dice que una persona, por el hecho de que ya modebixat, es decir, que aceptó una parte de lo que se dijo que es verdad, entonces tiene que pagar, tiene que cumplir. Y la viuda, ¿qué es lo que opina? Se lo ve Hamode Bishtash que tabó en ser le caímos. Es decir, que aquella persona que pidió prestado, si reconoce que realmente se escribió ese contrato, no tiene por qué cumplir, ¿sí? Si viene y dice que ya lo pagó, Umay, ¿sí? ¿Y cuál es la intención? ¿Sí? De que la veraitá venga a decir Achelo perao, umishe perao, es decir, si lo cobró o si no lo cobró, hasta que ya lo cobró o no lo cobró. ¿Qué es lo que me hace diferencia de esto? Seguimos en la página siguiente, que también veremos mañana. Vamos a ver unas cuantas líneas aquí nada más, hasta los 2 puntos. Dice, seguramente no es la intención de la Mishnah o de la Beraita decir hasta que lo cobró o si ya lo cobró o no lo cobró. No, H. Omar lo ve, perati, velo perati, hasta que diga el prestamista, no, el prestamista, no, el que pide prestado, ya pagué o no pagué. Es decir, Lefi Tanakama, según el primer sabio, Hamotzil Reshut Rabim Shtarhov, Shehode Halove, Sheketabo, Enohayav Ra, Kimalobe Mode Sheu Perao. Es decir, una persona según el primer sabio, una persona que saca al dominio público un, un pagaré, ¿sí? Que muestra, perdón, sobre el cual el que pide prestado está de acuerdo con que se escribió. Y únicamente va a tener valor si el que pidió prestado está de acuerdo con que no lo cobró, aunque todavía no pagó. ¿Sí? En Ashtar Hashuv Upatur,
Pero si no viene a decir esto, entonces ese papel no tiene valor. Y entonces estaría exento. ¿Sí? Y según Rabbi Yehuda, incluso que el que pidió prestado venga a decir que ya pagó, ¿sí? Entonces todavía sigue siendo culpable la persona por sacar ese pagaré a la calle en Shabbat. Rabba dice por su parte, de Kule Alma, todo el mundo está de acuerdo, ¿sí? Que el papel, ya sea que dijo que lo cobró, que no lo cobró, sigue teniendo un valor. De aja, de Jodvin Shobar, que mi pligue. Entonces, aquí donde está la discusión. Aquí estamos hablando de un documento de deuda eh, que tiene un valor en el Betadín y que el que pidió prestado no se le puede confiar y en su palabra de decir si cobró, si pagó o no pagó. Entonces, ¿cómo sería esto? Dice Tanakama, el primer sabio, ¿qué es lo que dijo? Sabar Kotvin Shobar. Es decir, se escribe una factura, ¿sí? Un papel. Ven Hayabim Lazir Tashtar Bedavka. Y entonces yo no necesito traer el documento del préstamo en sí. Es decir, como yo no tengo confianza en que tú me vas a pagar, ¿qué es lo que hago? No solamente hacemos el contrato de préstamo, sino que además vamos al Beddin y decimos, por favor, anote que esta persona me pidió prestado tanto dinero. Entonces, el papel en sí del préstamo, el Shtar Hov que se llama, no tiene valor. ¿Por qué? Porque a fin de cuentas está en el Betadín, ¿sí? Rabbi Yehuda Sabar, Em Kotvim Shobar. Y Rabbi Yehuda dice que no, en ese caso no se escribe algo en el Betadín y entonces el papel siempre va a tener un valor, el papel de la deuda. Rabashi por su parte dice, mi pene shesarich learoto lebal hov sheni. ¿Por qué? Porque se lo tiene que enseñar a la otra persona. Es decir, yo puedo coger esa deuda que yo tengo y vendérsela a otra persona. Entonces yo voy a tener siempre que llevar de una persona a otra y mostrarle que realmente esa persona tiene una deuda conmigo. De amar, para que le va a decir, haz de Gabra de para Ana. Es decir, fíjate que yo soy una persona fiel, fiable, que pago mis deudas. Bien, es decir, si esta persona que pidió un préstamo va a venir a pedir otro préstamo, va a venir a decir, fíjate que este préstamo que yo pedí efectivamente fue pagado y por eso ese papel sigue teniendo un valor para la persona que lo sacó a la calle. Y por eso estaría prohibido según la opinión de Rabbi Yehuda. Muy bien, con esto llegamos al final del estudio de hoy. Que tengamos todos Jodesh Tov y Besorot Tovot. Nos vemos mañana, Bezrat Hashem. Un saludo.